Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros. ¿Habéis oído hablar de la iniciativa Girados? Pues aquí estamos, los cuatro, 1, 2, 3, 4, para grabaros este vídeo especial de Halloween. Y antes de comenzar y antes de explicar un poquito de qué va con esta miniatura tan chula, presentar a lo que tenemos por aquí. Por debajo, Jordi, aka Hulk. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, jefe. Aquí a mi izquierda o mi derecha, no sé según va esto, tenemos a Alison aka Sue Storm. Muy buenas, Alison. Muy buenas. Y aquí en mi diagonal tenemos a Santi aka Thor. Buenas, Thor. Muy buenas a todos. Pues nada, yo ya me callo, ya he hecho las presentaciones, que esto lo hacemos ahora porque no nos conocéis, pero luego dentro de un rato, dentro de unos vídeos ya no haremos estas mierdas, ¿vale? Así que, Alison, cuéntanos, porque este vídeo es un poco idea tuya, así que todo tuyo para contarnos qué vamos a hacer hoy aquí. Bueno, pues hoy traemos leyendas, historias que os van a hacer dormir calentitos esta noche y pues vamos a recorrer nuestras tierras y lo vamos a hacer encima cronológicamente. Así que vais a aprender un poquito de historia también, gente, que siempre está bien. Pues si os parece, chicos, chicas, empezamos. Empezamos ya con la primera historia, con la primera leyenda, que no es otra que el Puente del Diablo. Bueno, pues esta es de quién, de Jordi, que nos trae pues algo bastante, o sea, de mucho tiempo atrás. Exacto. A ver. De Puentes de Diablo ya sabéis que hay muchos per España. Pero bueno, a mí me ha gustado una en especial de el Alponda del Diable de Martorell, el Puente del Diablo de Martorell, que tiene unas cuantas versiones, pero hay una que me ha gustado en especial. Este puente, pues, por cierto, se construyó en el siglo X antes de Cristo y está situado de manera que permite superar el río Llobregat, ¿de acuerdo? Y formó parte, por cierto, de Vía Augusta. Pues bien, cuenta la leyenda que a un lado de este puente había un hostal llamado l'Hostal de la Llebre, el Hostal de la Liebre, donde los viajeros de a pie pues paraban para descansar y dormir. Lo regentaba el señor Bernat con su mujer, la Coloma, y un día de septiembre había mucha concurrencia de gente y había una feria, porque había una feria en una localidad cercana, y toda la gente acabó allí para hospedarse. Pero la razón principal de quedarse ahí y de la afluencia, que les sorprendió, por cierto, fue una repentina tormenta, ¿vale? Que sucedió. Que, por cierto, ¿sabéis qué se decía que creaban las tormentas repentinas? Cerca de esa zona, por cierto, había el llamado Gorg generalmente profundo. Y dice la leyenda que cerca del pueblo de Gualba, en la zona del Montseny de Barcelona, se encontraba el famoso llamado Algorg Negra, la Poza Negra, y que una vez al año se transformaba de un lugar tranquilo, idílico, a un sitio de desenfreno y locura. Y es que si pasas ahí a medianoche y que haya luna llena, puedes encontrarte brujas de la zona dándose un baño y celebrando sacrificios. Bueno, todo ello para afianzar su pacto con el diablo. Pues ven, esta agua de los baños hervía y hacía unos movimientos extraños de agua que generaban unos hilos de niebla que ascendían y creaban una gran nube negra. Y esa nube provocaba tempestades, cosa que arrasaban campos y bosques. Por lo tanto, estos fenómenos llevaban a la ruina, ¿vale?, de la zona. Pero no sé si fue esto lo que pasó en esa zona, pero volvamos a la leyenda. Esa noche entró un hombre en el hostal, un hombre adinerado, con sus ayudantes, sus caballos y su extenso ganado, mulas, bueyes, vacas, ovejas, de todo, y quería pasar la noche porque había una feria cercana, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó con toda esa tempestad? Fue allí y pidió pues pasar la noche y algo de comer. Este caballero dijo que, pues bueno, que ojalá ese mal tiempo pasase porque no veía posible pasar el puente con esa tormenta.
Aún así, la gente, al señor Bernat y la señora Coloma le dijeron tranquilo, que hay mucha gente, irá mucha gente a comprar el ganado, etcétera, y no tendrá ningún problema. Pero el hombre dijo que que esta condenada lluvia no acabará nunca. Y maldijo esa lluvia, ¿de acuerdo? El cielo pareció enfurecer con esa frase y una luz iluminó al hostal y hubo un trueno que sobrevino de repente y pareció haber abierto las compuertas del cielo porque empezó a caer el diluvio universal. El río empezó a subir de manera que se llevó el puente. Solo quedaron las dos columnas. Entonces, pues bueno, la gente de ahí se quedó consternada y, bueno, mientras esa noche dormían todos, ese hombre, que se llama Zacarías, estaba sentado al lado de una chimenea que casi estaba apagada, pero solo tenía la compañía del gato de la señora Coloma. Y decía: maldita por Dios sea esta condenada lluvia. ¿Y qué haré yo ahora con el ganado? ¿Cómo lo podré vender fuera de la feria sin perder un montón de dinero? Que Satanás se me lleve a mí y toda mi raza. ¿A quién puedo pedir ayuda? Entonces una voz cavernícola respondió: a mí. Zacarías miró por toda la sala, pero solo vio al gato negro. ¿Quién habla? Soy yo. Pues preséntate aunque seas el mismo diablo. De repente las llamas de la chimenea revivieron y apareció una figura esquelética con una capa y efectivamente era el diablo. ¿Qué quieres de mí? ¿Eres el diablo? ¿Te importa eso? Quiero un puente para pasar con el ganado e ir a la feria. ¿Crees que esto es posible? Para otro no, pero para ti sí. ¿Y qué me darás a cambio del puente? El alma del primero que pase y todo mi dinero. De acuerdo. Abre la puerta y mira. Pues Zacarías abrió la puerta y vio a ese ser en el río con los brazos levantados y la capa como si fuese un murciélago, y lo oía decir: guerreros de hace siglos que tenéis la tumba en el lecho del río, valientes soldados del cartaginés Aníbal, salid y venid a trabajar en el puente. Pues bien, toda una serie de esqueletos se levantaron y colocaron las piedras de forma que volvieron a levantar el puente. Él se quedó anonadado y de repente se oyó el canto del gallo. El diablo había cumplido su promesa y esperaba que él cumpliese ahora la suya. Pues bien, Zacarías fue a despertar a toda la gente y nadie le creyó hasta que les dijo: mirad por la ventana. Y se quedaron sorprendidos de que el puente había vuelto a construirse, no había lluvia y todo estaba tranquilo, el río bajaba tranquilamente. Pues bien, empezaron a decir evidentemente: el puente es obra del diablo, el puente es obra del diablo, y Zacarías rió a carcajadas. Entonces, ¿qué pasó? Se le negaron los mozos a pasar el puente porque decían que esto era obra del diablo, y Zacarías dijo: tonto, ni tú ni yo pasaremos los primeros. Espera. Zacarías entró en el hotel y salió con el gato cogido del pescuezo, aunque Coloma intentó evitarlo, ¿vale? Pero le dio un varapalo al gato y lo soltó en dirección al puente. Este lo cruzó y desapareció al instante. ¿Qué pasó? Pues que Zacarías dijo: coge el alma del gato, que ha sido el primero en pasar por el puente del diablo. Y en lo referente al dinero, me lo he gastado todo en el ganado y el hospedaje. Satanás, no me quedan más que estas pocas monedas. Tómalas. Y las tiró al puente sonriendo. He aquí el precio del puente, dijo con sorna. Me has engañado, miserable. Zacarías volvió a reír y todo el mundo pasó al puente. Debido al mal tiempo, ningún otro vendedor apareció en la feria y pudo vender todo el ganado a muy buen precio y se volvió al hostal con los bolsillos llenos. Coloma le reclamó el gato, ya que no lo habían contado por ningún sitio, y él le regaló una falda que compró en la feria. Mientras se marchaba, Zacarías murmuraba: mi alma, por poco que valga, siempre valdrá más que un gato negro y una falda de lana. Y esta es la leyenda que cuentan del Pont del Diable de Martorell. Fantástico. Qué manía con andar jugando con el diablo, de verdad. Qué manía. No,
Aquí ha salido todo bien, pero bueno, seguro que conocéis alguna leyenda relacionada, a lo mejor con un puente o no, del diablo en el que la cosa no acaba tan bien. Así que os animamos a dejarlo por aquí en comentarios, aunque tengáis que escribir un comentario muy largo, no pasa nada. Lo leemos, lo contestamos y vemos vuestra leyenda, o nos ponéis el nombre y ya investigaremos nosotros sobre dicha leyenda. Alison, ¿todo tuyo para el siguiente? Bueno, el siguiente no es del diablo. Esperemos. Esperemos que salga bien. Y es Santi. Sí. Santi, eso es. Sí, no es del diablo, pero es de alguien con un alma tan oscura como él, seguro. Así es que nada, vamos a empezar. Y yo os voy a hablar de la leyenda del barbero de la calle Cerrajeros o el barbero de la calle Mayans en valenciano, ¿vale? Cerrajeros es Mayans en valenciano. Y seguro que más de uno habrá escuchado hablar de esta leyenda, pero no sabrá que está basada, o eso se dice, o eso dicen los valencianos, que está basada en un personaje de Valencia. Y es que, a ver si esto funciona. Vale. No, esta no. Esta. Y es que seguro que todos habéis habéis oído hablar de la leyenda de Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet en Londres. De la que muchos cuentan que está basada en hechos reales, pero que es algo que nunca se ha llegado a demostrar y que no ha quedado registrado en ningún lado. Pero esta misma leyenda tiene una historia hermana en Valencia, solo que de esta última, de la valenciana, sí que hay documentos que la acreditan, aunque tampoco se ha podido llegar a demostrar nunca. La leyenda de Sweeney Todd, la londinense, habla de un barbero que durante el siglo XIX asesinó a decenas de clientes y que tenía un cómplice, una panadera, que hacía pasteles con la carne de los asesinados y los vendía en su propia pastelería. Esta leyenda nació en Inglaterra en 1846, pero no hay ningún registro documental de estos crímenes del que se conoció como barbero diabólico de la calle Fleet. Pero bueno, luego esta leyenda sí que tuvo repercusión. Todos habréis visto o habréis oído hablar de la película de Tim Burton, del musical de Tim Burton, Sweeney Todd, donde el barbero era interpretado por Johnny Depp y su compinche, la panadera, por Helena Bonham Carter. Pues bien, el tema es que en el caso de la leyenda valenciana, a este personaje se le llamó el barbero diabólico del carrer dels Mayans, el barbero diabólico de la calle de los Cerrajeros, y se sabe de su existencia gracias a datos y anotaciones en un curioso dietario del siglo XIX que fue rescatado hace no mucho por un historiador valenciano llamado Rafael Solaz y Albert, que para demostrar que estos hechos ocurrieron entre comillas y que no se quedara en una simple leyenda, al menos podemos decir que están registrados, recurrió a un dietario del siglo XIX escrito por Pablo Carsí y Gil, que era una persona que, sin ser excesivamente erudita, se encargó de recopilar una serie de datos entre los años 1800 y 1873, que se llamaba Cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia. Y en él se puede encontrar una referencia que deja este autor, Carsí, sobre un hecho que pudo ocurrir en el Capi Casal de Valencia, donde al final de la mención hace referencia en el dietario como esto fue un hecho verdadero. No lo sabemos, pero es lo que dice Carsí. Y os voy a leer justo esa mención y veréis que este hombre pues no era excesivamente culto porque tiene muchísimas faltas, no habla excesivamente bien el castellano. En esa época aquí en Valencia solo se hablaba valenciano. Y reza así: en la calle de Cerrajeros, entrando por la de San Vicente, a la derecha, sobre la mitad de la calle,
hay como un corral que tiene puerta a la calle. Entrando por allí, se sale a una taberna que hay en la calle de Pellería, que todo forma una casa. Encima de la puerta hay 3 cabezas de piedra de hombre, de las que se cuenta que en otros tiempos había una barbería, y que a los que entraban a afeitarse los mataban y robaban, y otros añaden que en la otra casa había una pastelería y metían en los pasteles carne humana de los que mataban. Esto fue un hecho verdadero. De aquella construcción de la que habla Carcí, lógicamente a día de hoy no queda nada, absolutamente nada, ni la taberna, ni la barbería, ni el corral, y mucho menos la casa con las 3 cabezas en la puerta. Pero sí que se ha sabido, para más INRI en la historia, que cerca de esa localización de la antigua y tétrica barbería estaría junto a ella el desaparecido cementerio de San Martín de la ciudad de Valencia, que entre el 1805 y el 1806 se trasladó en 9 transacciones diferentes a las afueras de la ciudad. El hecho de la localización en un corral cercano desaparecido al cementerio de San Martín, pues añade aún más que la historia sea mucho más tétrica en su conjunto. Y por último, como curiosidad, y considerando que Carcí sitúa la historia del barbero en esta calle, en la calle Mayans, también se ha encontrado, y os lo voy a poner aquí, se ha encontrado en la Guía de Naturales y Forasteros de Valencia del año 1828 que apareció una reseña de una carnicería cercana, algo curioso, si tenemos en cuenta de que, como podéis leer, vendían carne de carnero y cuartos de gallina a cualquier hora de la noche. Esto hace que el conjunto entre una barbería donde matan a las personas, una carnicería donde pueden descuartizarlas y una pastelería donde pueden añadir esa carne a sus pasteles de carne, y junto con el cementerio para enterrar los restos, haría que la historia tuviera bastante verosimilitud, pero que fuera realmente tétrica y oscura en la ciudad de Valencia en esos años. Y más allá de este documento, pues lógicamente no hay ninguna prueba física más de esta leyenda del barbero para probar que pueda ser real. Pero sí que es verdad que añade, al tener esta transcripción, pues tenemos algo más puede ser más creíble que la propia de Londres, de la que no hay ninguna prueba de estos asesinatos y tampoco hay ninguna prueba documental. Sí que esta leyenda, y como leyenda se escribió así, es decir, apareció en 1946, en el periódico The People's Periodical, en el número 7, fechado el 21 de noviembre de 1846. En el cuento en el que aparece, se escribe esta leyenda en forma de cuento, se titula The String of Pearls, a Romance, el romance de la cadena de perlas. Su autor es Thomas Prest, que se solía basar en artículos publicados en The Times. Pues bien, dicen que los ingleses, los londinenses de la época victoriana eran muy aficionados a los viajes y que solían buscar historias de cada sitio donde visitaban, pues para luego compartirlos con sus familiares y amigos. Y se puede correlacionar de que algún inglés recayera en Valencia en esos años, escuchara esta leyenda del barbero de la calle de Mayans y que ellos la transcribieran a su Londres natal, haciéndola pues como el asesino de la calle Fleet. Con lo cual, si es cierta o no es cierta, no lo sabremos nunca, pero los valencianos siempre hemos tenido el orgullo de decir que Sweeney Todd realmente era valenciano. A mí me huele a arroz quemado todo esto. O sea que es muy probable que sea así. Nótese Socarrat, eso es. Nótese que hemos españolizado tanto Sweeney Todd como Tim Burton, porque aquí somos de España Cañí y hemos puesto Tim Burton con A porque nos da la gana, ¿vale?
Puede ser. No hay problema. Un error. Ha sido, pues, este es el Tim Burton que fue a Valencia. Exactamente. Efectivamente. Así le llaman, por ahí por Valencia le llaman así, el Barton. Bien. Bueno, pues. La teacher Alison, no va a decir nada, no os preocupéis. tenía un mosquito por aquí. Vale, Alison. Asesinato en directo. Correcto. Madre mía, el clickbait. Bueno, pues vamos con la siguiente, Alison. Vamos con El rastro y la leyenda de la cabeza. Y creo que además nos vas a presentar a un invitado especial que va a hacer su aparición estrella de repente. Sí, o sea, es una persona que tiene la agenda muy ajetreada y hemos pedido una cita, ha hecho un huequito en su agenda y nos ha mandado un vídeo desde el Palacio de Buckingham y nos va a contar la leyenda de la cabeza que puede que dé nombre a cierto sitio. No hagamos más spoiler y vamos allá. Vamos a ver a nuestro invitado sorpresa. Muy buenas a todos, amantes del Halloween. Estoy invitado aquí desde esta iniciativa Girados y como miembro de Punto de Giro, con todos los honores, por la señorita Alison, que ha decidido traernos para contar leyendas de diferentes partes, de diferentes regiones y provincias dentro de nuestra querida piel de toro. Yo le he hecho una propuesta que para mí era sencilla y por la cual me he engalanado bastante, y era referirme a alguna leyenda de mi propia zona, de mi propia comunidad en concreto, de Madrid. Madrid tiene un lado oscuro y misterioso muy interesante y muchísimas leyendas acorde a todos los siglos desde que se inauguró como capital de España, donde Felipe III decidió que remodelaría toda la zona central, el Madrid de los Austrias, para adaptarla a los deseos de su padre Felipe II, que había movido precisamente la capital de Toledo a Madrid. Nos encontramos en un emplazamiento muy, muy especial. Y os quiero hablar de uno de los mercados urbanos más famosos que existen dentro de Madrid. Si vivís en él o habéis pasado quizás algún domingo por aquí, quizás lo conozcáis. Estoy hablando del Rastro. El Rastro, tal y como hoy lo conocemos, es un mundo lleno de color, con calles completamente abarrotadas. Bueno, obviamente esta imagen es de antes del COVID, con colores, aromas, ropajes, músicas, películas, en formatos difíciles de encontrar hoy en día. Podéis encontrar vinilos, VHS donde recordar, donde comprar un pedazo de nostalgia, envolverlo y llevároslo a casa. Pero incluso podéis encontrar objetos, muebles, cachivaches pertenecientes a el siglo pasado o incluso más atrás. Muchos artistas buscan aquí en el Rastro parte de sus atrezos y mobiliarios de escenografía para pequeñas obras, donde se pueden encontrar verdaderas joyas y donde se puede jugar al regateo. Pero quizás lo que nunca os habéis preguntado es ¿por qué el nombre? ¿Por qué el Rastro? Bueno, la explicación más plausible, y si os queréis quedar con esta, no os culpo tampoco, data del siglo XIX. Obviamente el Rastro es más antiguo que esto, pero dejadme explicaros, aparte de mostraros esta imagen un poquito más grande, este grabado, para que lo disfrutéis. El mercado del Rastro también ofrecía frutas y productos alimenticios, pescado, carnes, durante muchos siglos, hasta que dejó de hacerlo por pura higiene. Bien, de aquí quizás los más avezados ya habréis deducido que si había carne, obviamente, por ejemplo, costales de cerdo o de ternera o de vaca, tenían que ser arrastrados hasta los puestos o por lo menos transportados hasta allí, en camiones no tan avanzados como los de hoy en día. Efectivamente, al arrastrarse por esas calles empedradas de ese Madrid antiguo, de las cuales todavía quedan bastantes, mismamente dentro del propio Rastro, estos costales dejaban un rastro de sangre que luego era bastante difícil de limpiar, pero que, bueno, daban nombre a lo que sería este mercado, el mercado del Rastro, el rastro de sangre. Y siguiendo este rastro de sangre, os voy a proponer aventuraros en una teoría diferente, en una leyenda distinta, una leyenda que efectivamente partió, como os digo, del siglo XIX y que habla de un sacerdote llamado Jeremías, que vivía en el centro de la capital, en una iglesia que él mismo regentaba,
bastante humilde, bastante pequeña, con solo la ayuda de una ama de llaves muy mayor ya, que vivía obsesionada con la idea de que Jeremías era de la cofradía del puño cerrado y no gastaba nada más de lo necesario, hasta el punto que le volvía loca completamente el hecho de que llevara los pantalones roídos, un agujero en el sombrero o los calcetines con tomates. Pero él siempre insistía que ya encontraría la manera de que algún sastre, algún zapatero le ayudara. La verdadera razón es que todo lo que sacaba del cepillo de sus feligreses cada domingo y lo que podría ahorrar de sus propias necesidades, las guardaba en un cofre, encerrado debajo de unos azulejos de su propia cama, porque la idea, la ilusión de Jeremías, de la cofradía del puño cerrado a cara a vista, pero en el interior con un corazón bondadoso, era intentar invertir en un orfanato para la cantidad de niños huérfanos que poblaban las calles de Madrid por aquel entonces. Nadie supo de esto. De hecho, la ama de llaves murió sin saberlo. Era una mujer muy querida, igual que Jeremías, y esta noticia corrió por todo el barrio de La Latina, llegando a oídos de un pobre muchacho de estos huérfanos que estaba intentando buscarse la vida y que se presentó en casa de Jeremías buscando reemplazar a esta ama de llaves. Jeremías era un hombre bondadoso, como os he dicho, le recibió y le abrió las puertas de su corazón a este muchacho. Pero curiosamente, los días pasaron y de repente los vecinos empezaron a ver que Jeremías no salía. Podría estar quizás en un proceso de oración y meditación continua, pero ni siquiera para hacer la compra era sospechoso. La alarma saltó cuando el domingo la iglesia permaneció cerrada. Los vecinos avisaron a la guardia y estos llegaron y les costó bastante abrir la puerta principal. Sorpresa que se llevaron cuando por fin derribaron esta puerta y encontraron que el obstáculo era el propio cuerpo de Jeremías que obstaculizaba el otro lado de la puerta, decapitado. Encontraron la cabeza en el altar, cortada con un hacha y partida, seguramente con el mismo hacha por la mitad, con los sesos saliéndosele del cráneo. Cuando hicieron una inspección a fondo de las habitaciones incluso privadas de Jeremías, descubrieron ciertas baldosas y azulejos levantados y movidos de sitio justo debajo de la cama de este. Tanto el muchacho como el cofre lleno de monedas habían desaparecido por completo. Pero ya sabéis, incluso entonces Madrid era una villa y una capital bulliciosa y con el tiempo, pues la gente, después de darle un entierro digno también a Jeremías, acabó por olvidarse del asunto. Solo algunos gendarmes recordaban el asunto y la investigación de un caso que no había llevado a ningún lado. Años después, un noble portugués que había venido a hacer ostentación de su riqueza a Madrid, había comprado un par de palacios y le gustaba pasearse él mismo, muchas veces sin sirvientes, para buscar los manjares más exquisitos dentro de la Villa de Madrid y ofrecerlos en fastuosas cenas cada noche en cada uno de sus palacios, invitando a las condesas, a los marqueses, a los varones más importantes dentro de la capital. Subiendo Ribera de Curtidores por la Latina, encontró una carnicería que tenía una cabeza de cordero y se le antojó. Pensó que quizás rellenada con caviar podía ser el plato principal de esa noche. Le pidió al carnicero que lo envolviera y que por favor lo hiciera con sumo cuidado. Así que Snigorto del Perezoso se echó la cabeza de cordero en la bolsa de arpillera y al hombro, pero bien, porque no estaba bien envuelta o bien porque era demasiado fresca. Al igual que los costales que aparecen en la explicación plausible, aquella cabeza iba dejando gotas de sangre en todos los adoquines subiendo Ribera de Curtidores. Un agente que vio esta escena detuvo a don Rodrigo. Don Rodrigo Posadas, gran noble, nunca había sido detenido por la policía antes y les resultó bastante extraño, pero se paró, accediendo a la petición del gendarme. Él le pidió ver lo que había en la bolsa y cuando éste le abrió, decidió echar un vistazo, simplemente mientras se acercaba al gendarme, pero lo que vio allí excedió todas sus expectativas. Horrorizado tiró el saco porque descubrió dentro la cabeza de Jeremías. La cabeza de Jeremías estaba dentro, sangrante, con todos los sesos desparramados. La soltó de un salto y confesó el crimen inmediatamente porque él había sido ese niño huérfano que había huido con las monedas de oro a Portugal, donde había conseguido multiplicar su fortuna y había vuelto a disfrutar de los placeres de la capital española. El policía apenas entendió nada. Recordaba el caso de Jeremías, se lo había contado su padre, que también fue agente en Madrid. Cuando detuvo a don Rodrigo, fue a recoger la bolsa y descubrió que dentro de ella no había sino
una cabeza de cordero. Así pues, esta leyenda quedó permanente y viva dentro de la ciudad de Madrid, tan viva que incluso en el barrio de la Latina la homenajea con estas baldosas que podéis encontrar ni más ni menos que en la calle de la Cabeza, donde podemos ver servida en un plato la cabeza del pobre Jeremías, la cabeza del cordero degollado y la daga que supuestamente ejecutó la sentencia. Algunas versiones dicen daga, otras dicen hacha. Espero que os haya gustado. Hasta aquí os dejo. Un saludo grande y feliz noche. Bueno. Fantástico, maravilloso, espectacular. Espectacular, El espectacular. plot Esa es la twist. palabra. Veo que vamos bien, porque Vamos mírala, bien. Sí. me gusta. Yo he hecho el entrante, la ensaladita. Ahora vamos a la carne, ¿vale? Yo, que he vivido esquina con la calle Cabeza en Madrid, he de decir que todavía alguno por ahí se le va la cabeza. No diré más. No diré más. Cuñado. Muchísimas gracias a David por haber sacado ese huequito y por habernos grabado este vídeo, que ya sabéis que por motivos de trabajo, que estará por ahí ahora trabajando cerquita de la calle Cabeza, no ha podido estar por aquí, pero muchísimas gracias y quería aportar ese granito de arena. Alison, ¿quién viene ahora? Es que estoy con el plot twist todavía, que me he quedado loquísima. Está con la cabeza Portugal, las toallas. No puede ser el cordero, la calidad del cordero. Bueno, pues ahora toca volver con nuestro amigo, el señor Diablo, a ese que a veces nos da por llamarle y decimos, bueno, pues sí. Pero no, Sí. gente, no, manténganse lejos. Y ahora es el turno de Álvaro. Pues sí, yo os voy a contar ahora, he escogido también como Jordi, como protagonista de esta historia al Diablo y además una historia personal. Voy a quitar esto. Bueno, qué duda cabe que hay una infinidad de historias asociadas con este personaje. Ya Jordi nos ha dicho la suya. El diablo como ser que imparte sus doctrinas nigrománticas en diferentes cuevas de España, en Salamanca, por ejemplo, o en otros lugares, o que, como ha dicho Jordi, se propone construir un puente a cambio del alma de un ser humano. Pero quizá lo que abunde menos es encontrar un objeto que haya sido utilizado por ese diablo y que hoy día se siga conservando. Un objeto que de hecho hoy día se puede ver y tocar. Hace más o menos una década visitaba yo la ciudad de Valladolid, tengo allí unos amigos y debido pues, a mis estudios, ya sabéis que estudio historia, que estudiaba historia por aquel entonces, me interesé por el Museo Provincial, que es lo que veis aquí, también llamado Museo Arqueológico, que se encuentra situado en un palacio del siglo XVI en prácticamente el centro de Valladolid. Pues andaba yo pululando por aquí, por el museo, y al llegar a la sala 14, que está en la última planta del museo, una habitación que estaba presidida por el imponente retrato del cardenal Mendoza y por el tapiz de la presentación del libro y la espada, que son bastante famosos allí en Valladolid, fue ese momento cuando vi el sillón por primera vez. Se encuentra o se encontraba, no lo sé porque hace ya tiempo que no voy, junto con otros 3 sillones, como veis aquí, de la época del siglo XVI, rodeando una mesa, como veis aquí, un tanto camuflado. En esta imagen es el sillón que veis aquí, en este lado de aquí. Se encuentra aquí como si nada, como si fuese una silla más. Su asiento y su espaldo repujado son de cuero oscuro trabajado con dibujos geométricos y a primera vista, como veis aquí, nada indica que sea una pieza rodeada de misterio y rodeada además de desgracias. Es verdad que a modo de precaución para el espectador, para el público incauto, una cinta de seda roja o un cordel rojo atraviesa de lado a lado los reposabrazos para que nadie ose sentarse en él. Pero sospecho que no tanto por la maldición, sino por tratarse de un objeto histórico de gran valor.
Pues bien, estaba yo mirando la pieza completamente solo en esa fría mañana de noviembre cuando un anciano de aspecto rudo, castellano, vallisoletano probablemente, se acercó a mí y me preguntó si conocía la historia. Y entonces me señaló el susodicho sillón. Yo, evidentemente, que no tenía ni idea, evidentemente también le dejé que me contase. Y este hombre empezó hablándome de Andrés de Proaza. Me dijo que Andrés de Proaza era discípulo de Alonso Rodríguez de Guevara, que era el primero que abrió una cátedra de anatomía en España. Y que la situó, además, esta cátedra, en, por aquel entonces, la capital del reino, que era Valladolid, porque durante el reinado de Felipe III se trajo la capital durante 5 añitos, de 1601 a 1606, la capital estuvo instalada en Valladolid para después volver otra vez a Madrid. Pues bien, parece ser que Andrés de Proaza no era muy bien visto por sus colegas, aunque sí por sus pacientes, que decían que se curaban de una manera milagrosa con sus remedios. Para colmo de todo esto, tenía sangre judía, por lo que pronto se fueron extendiendo los rumores que este hombre hacía pactos con el maligno. Ya sabéis un poco cómo era la gente con los judíos en aquella época. Y el acabose, según me dijo el anciano, con esas palabras, el acabose fue la desaparición de un niño que fue visto por última vez cerca de la casa de Andrés. Y aquí es cuando entra en juego la Inquisición, que no solo se tomó en serio las acusaciones, sino que fue a casa de Andrés, registró el sótano y efectivamente encontraron al niño ya muerto y con signos evidentes de haberle practicado una autopsia o, quién sabe, si una vivisección. Las técnicas de persuasión, como veis aquí, de la Inquisición hicieron mella en Andrés, que acabó confesándolo todo, tanto lo que había hecho como lo que no había hecho. Su excusa fue que en su búsqueda de conocimiento de medicina no había tenido escrúpulos en utilizar al joven muchacho para analizar sus órganos, algunos mientras todavía estaba vivo. Cuando yo estaba a punto de decirle al amable anciano que qué tenía que ver esto con el sillón, este pareció leerme por un momento la mente y me hizo callar con esa mirada ruda castellana. Me dijo que en un momento del interrogatorio le llegaron a preguntar a Andrés por esos pactos con el diablo, a lo que éste contestó que no, que ni por asomo él hacía ningún tipo de pacto con el diablo y que lo más cerca que había estado de la hechicería era que poseía un sillón que le había entregado un supuesto nigromante en Navarra. Ya sabéis un poco la tradición brujeril que tiene Navarra. Un hombre que se lo había regalado en pago por haberle salvado de la Inquisición en 1527 y ocultarlo en su casa. Aquello fue la excusa perfecta para que la Inquisición acabara admitiendo, acabara consiguiendo que Andrés admitiera que cuando se sentaba en el sillón entraba en trance, un trance que le permitía curar las enfermedades de sus pacientes por complicadas que fueran. Añadió además que este nigromante navarro le había advertido que solamente un médico podía sentarse en él sin peligro alguno, porque si lo hacía otra persona, a la tercera vez que se sentase, moriría de un patatús espeluznante, así me lo dijo el anciano. Lo mismo que quien quisiera destruir el mueble. La Inquisición no hizo mucho caso a esto último, cierto es, pensando que ya el preso estaba desvariando debido a la tortura, pero no dudó un segundo en condenarlo a muerte y embargar todos sus bienes. Hasta 3 veces se intentaron subastar las propiedades de Andrés, pero como tenían tan mala fama, nadie las quería por muy baratas que fueron. Así que al final sus propiedades se las quedó la Universidad de Valladolid, que es donde tenía en aquel momento la cátedra. Y allí, en un trastero, permanecieron todas ellas, incluida el sillón, durante siglos. Y aquí viene la enjundia, me dijo el anciano. Yo, por supuesto, ya estaba entregadísimo al anciano y por favor, tell me more, dime más.
Y es cuando me cuenta que un día, corría el siglo pasado, supuse que se refería al siglo XIX, no al siglo XX, pero dijo el siglo pasado, un bedel de la universidad, que nada sabía de toda esta historia, descubrió el desvencijado sillón en una esquina, en un desván. Como sus jornadas de trabajo eran agotadoras, decidió que entre clase y clase podría utilizarlo para sentarse y descansar. Pues bien, así lo hizo. Y a los 3 días apareció muerto, como dormido, sentado en el sillón. Como el bedel era ya de cierta edad y a nadie le pareció nada sobrenatural que muriese una persona de esos años, contrataron a otro bedel, este de tu edad, me dijo el anciano, cosa que me puso los pelos de punta, y que no dudó tampoco en utilizar el sillón en sus ratos libres. Y efectivamente, como todos estáis pensando, a los 3 días, este muchacho de mi edad apareció muerto en las mismas circunstancias que el antiguo bedel. 2 muertes tan seguidas, tan iguales, ya es mucha casualidad, le dije yo al señor. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Y es que además, me dijo, ya hubo algunos que fueron atando cabos y se acordaron de la maldición que tenía este sillón. Según el anciano, la universidad entonces, después de la muerte del joven, investigó y se encontraron los autos del proceso contra Andrés Proaza y se llegó a la conclusión de que sin duda este era el sillón de Marras. Se acordó ponerlo entonces en la sacristía de la capilla universitaria de la antigua universidad, que es lo que veis en la imagen, pero se puso boca abajo a una altura suficientemente alta como para que nadie lo alcanzara y sujeto a la pared con 2 fuertes abrazaderas de hierro. Y ahí estuvo hasta que la vieja universidad fue derribada en 1909 para construir en el solar de la misma la actual Universidad de Valladolid. Cuando le pregunté al hombre, al anciano, que cómo había llegado el sillón aquí, ya no me supo muy bien responder. Yo deduzco que se trasladaría junto a otros objetos del siglo XVI al antiguo Museo de Valladolid, que ya estaba abierto en 1909 y que en 1968 se llevaría a la nueva sede, que es donde está hoy día. Antes de irme, le pregunté al anciano si él creía en estas cosas y recuerdo perfectamente lo que me dijo. Algo así como, yo no sé, pero yo ahí no me siento. Así que me quedó bastante claro que el anciano, pues bueno, cuanto menos respeto sí que le tenía a esta pieza. Cuando llegué a casa investigué un poco y sí, efectivamente, aquel era el que llamaban en Valladolid el sillón del diablo. Y para acabar, como mera curiosidad, decir que estos amigos míos que viven allí me contaron, algunos años después, cuando yo les conté toda esta historia, que ellos sabían de gente que habían pedido permiso al museo para pasar la noche en esta sala y sentarse en el sillón a ver qué pasaba o a ver qué sentían. De momento, según creo, la petición ha sido totalmente denegada. Así que, como dice mi abuela, más vale prevenir que curar y nunca mejor dicho. Y fin. Alucinante. Yo tampoco me sentaba. No, vamos, ni loco. No. Yo lo toqué, yo lo llegué a tocar porque se puede tocar perfectamente, pero Loco, claro, loco, sin saber lo que era esto. Probablemente Loco. así me he quedado. Así me he quedado. Es que Así si antes que lo amarraban a la pared y ahora está ahí, tranquilo, que puede caminar si le apetece un día por la noche al sillón. pero yo no lo sabía, Alison. Entonces, ¡Uy, qué silla más bonita! ¡Qué era respaldo! un ¡Qué sillón. calidad! Uy. Efectivamente. Bueno, pues para cerrar este vídeo de historias, el Hospital de la Sangre. Con ello cerramos, que es una cosa como muy agradable. Alison, te presento yo para que no te claro. autopresentes. Sí, o sea, ya el título Hospital de la Sangre ya relaja, te sientes Sí. ahí, un abrazo cálido de doctores, monjas, ¡y qué bonito! Pero sí, yo traigo una historia que se mueve alrededor del tema hospitales, monjas, pestes, enfermedades varias.
Voy a poner el PowerPoint, que no sé dónde está. Aquí. Perfecto. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Pues la gracia es que lo que más me llamó la atención es que este edificio actualmente se utiliza y es el Parlamento de Andalucía, este hospital. Y bueno, se llama el Hospital de las Cinco Llagas de Nuestro Redentor, pero se le llama Hospital de las Cinco Llagas o Hospital de la Sangre. Actualmente, como he dicho, es el Parlamento de Andalucía y se encuentra justo frente de la Basílica de la Macarena. Para colmo. Y bueno, pues ha sido uno de los hospitales más conocidos en Europa durante su construcción, etcétera, el uso que se le dio como hospital. Y fue uno de los más grandes de Europa, junto al Hospital Mayor de Milán de Filarete, que no sé si os suena. O sea, es precioso también, pero no, este no tiene Milán leyenda. del Filete y Milán del Filete no me suena. No, Milán del Filete Vale. no. Bueno, pues vamos al año 1500, cuando doña Catalina de Rivera, que es esta señora preciosa que tenemos aquí, viuda del aristócrata Pedro Enrique de Quiñones, que es el señor que tenemos al otro lado, que no he podido encontrar otra foto que no fuera su sepultura. Yo lo siento, pero bueno. Y esta señora recibe la autorización del Papa Alejandro VI, que os lo voy a enseñar ahora, perdón, que tengo toda la vaina aquí puesta. Es este señor de aquí. ¿Se ve la flecha? ¿Hola? Se ve. Se ve, se Ah, ve. vale. Es que no escuchaba nada. Vale, pues este señor de aquí, ¿qué pasa? Que nuestra amiga Catalina fallece 5 años después de recibir esta petición y no le da tiempo a ver su sueño hecho realidad de convertir el sitio en una fundación de caridad para las mujeres pobres de Sevilla. Pero su hijo, que quería muchísimo a su madre, eligió la explanada que hay frente a la Basílica de la Macarena en el año 1546 y se empieza a construir. ¿Qué pasa? Hasta 1558 no se termina. Fue diseñado por el arquitecto Martín Gainza, es renacentista, y bueno, destacó principalmente la época en tema de enfermedades y todo eso porque tenía un nivel de higiene muy bueno, o sea, tenía cloacas, tenía abastecimiento de agua a través de acueductos, tenía mucho espacio para tener entre los enfermos, tenía también una capilla, que es la que usaban las monjas para realizar las labores religiosas. Y bueno, este recinto fue usado como un hospital hasta 1972 y luego ya en 1986 se redacta los proyectos para su reconversión en la sede del Parlamento de Andalucía, que es lo que es actualmente. Se inaugura el 8 de febrero, que creo recordar que es el Día de Andalucía, de 1992. Y la restauración total del edificio, o sea, con patios y todo, no se termina hasta 2003. ¿Qué pasa? Este edificio ya tiene sus misterios, porque se quisieron hacer 10 patios, no se sabe por qué, solo se pudieron hacer 9. Hay inscripciones por doquier desconocidas, no se sabe ni lo que pone, ni quién lo puso. Hay símbolos en el rosetón que tampoco se saben de qué son. Y luego está la señora que abre nuestra leyenda y es Sor Úrsula, que es una monja que forma parte del personal sanitario del hospital durante el siglo XVIII. Siglo XVIII, bueno, todavía hay enfermedades en Sevilla y cosas varias. Y bueno, se dice que esta monja era despiadada, que disfrutaba haciendo daño, que no seguía las reglas del edificio y era una monja, o sea, es lo que más me llama la atención. Pero bueno, trató mal a los enfermos del sitio, a compañeras, y bueno, Sor Úrsula fallece debido a la epidemia, perdón, y se dice que nadie llora su muerte. Pero lo más escalofriante es que poco después de su muerte, esta monja ha aparecido por el sitio, ¿vale? O sea, las epidemias, hospital. Aquí tenemos una ilustración de nuestra amiga Sor Úrsula y se empezó a aparecer por los pasillos a los enfermos y se le dio el título de la Parca de Sevilla. ¿Por qué?
porque enfermo que la veía era el enfermo que se iba a morir al día siguiente. Y esto ocurrió bastante, así que no se le llamó la parca por 2 enfermos, no. Hubo varios enfermos, o sea, muchísimos que la vieron y la mayoría sí morían poco después de verla. Y bueno, después también, durante principios de la década de los 70, cuando todavía era un hospital, hubo un paciente que se llamaba Manolo Rodríguez, estaba fumando tranquilo en uno de los patios. Dice que de repente sintió un escalofrío y empezó a escuchar un ruido de llaves y se giró pensando que sería un vigilante o algo. Y claro, de repente vio delante de él a una monja de tez pálida y se puso súper nervioso. Eso sí, se terminó su cigarro, volvió adentro y preguntó a las enfermeras que quién era la monja que daba vueltas por el patio. Y ellas le dijeron que aquí había, o sea, que no había monjas, que llevaba muchísimos años sin haber monjas en el edificio. Y bueno, no sé si este paciente falleció porque no encontré información como tal, pero uno de los sucesos más fuertes hace poco, 2002, una madrugada del 2002, en marzo, un vigilante estaba haciendo su ronda nocturna y en el patio número 3, que tiene fama de ser muy loco, empezó a escuchar gritos que decían: sacadme de aquí, por favor, sacadme de aquí, por el amor de Dios, sacarme de aquí, ayuda. Y se puso nervioso por los gritos, se dio la vuelta y allí estaba Sor Úrsula caminando. Y bueno, pidió el traslado, obviamente. Y luego otra anécdota del patio 3 es que otro de los vigilantes estaba haciendo su ronda y escuchó niños riéndose y jugando. Y claro, lo típico, se han colado, querrán hacer una broma, les voy a decir algo. Bueno, pues fue a donde escuchaba los gritos, que era la zona de la iglesia. Y como no volvió a escuchar los gritos, quiso comprobar con una piedra si al tirarla se iban niños corriendo. Bueno, pues tiró la piedra y para su sorpresa alguien le respondió tirándole una piedra. Pero para comprobar empezó a hacer ruidos con las piedras, a chocar las piedras. Bueno, pues recibió respuesta del otro lado, chocando piedras, y pidió por favor también que fuera alguien, que esto no era normal. Y unos días después, unos expertos en parapsicología fueron y efectivamente dijeron que este sitio estaba lleno de fantasmas burlones, que no sé si sabéis, o sea, son de los más peligrosos que hay porque les da por hacer bromas en las que la gente termina muy mal. Y también varios políticos, ahora 2 políticas precisamente, contaron que vieron a Sor Úrsula durante un pleno en uno de los altares y estaba haciendo señas en una de las esquinas. Y bueno, yo no sé vosotros, pero yo no quiero ir al Parlamento de Andalucía. Y hasta aquí nuestra amiga Sor Úrsula, que bueno, también os voy a enseñar un poco cómo es por dentro. Precioso, para historias de miedo. Precioso, pero con monja fantasma, déjate de hostias. Eso. Es maravilloso, pero la Úrsula está por ahí y a mí no me ven ahí. A mí no me ven por ahí. Y es que Los plenos los harán rápidos. Sí. Claro. Además, muchos trabajadores... cuando falta alguien, vota ella. Claro. El voto de calidad. Trabajadores dicen que la ven, que la escuchan, que no quieren ir solos porque prefiero estar acompañado de un vivo que de un fantasma. Va a ser Y por eso, hay que no trabajan nada los congresistas y los parlamentarios. Ahora lo entiendo todo. No, pero ya en serio. Que hay muchas mujeres de la limpieza que dicen que sí, que ven una monja, que van por los pasillos y escuchan los quejidos de los enfermos, sobre todo por las zonas que eran hospital, que van por la parte de la capilla, que se escuchan pisadas junto con llaves. No sé, yo me apetece ir
para la experiencia. Pero yo quiero salir viva de ahí. Me Buah, apetece ir, pero con calma. Es decir, conmigo no cuentes. tranquilidad, tranquilidad. Haremos. Dejadnos en comentarios si queréis que Iniciativa Girados haga investigaciones paranormales. Sería genial, los 4 o los Ya. 5. Santi, coño, coge la cámara. Que no, que yo me voy, ¿qué dices? Genial, genial. Y que Santi, te dejamos por aquí Llobregat, la vía de contacto. Te dejamos la vía de contacto aquí por si quieres contactarnos. Encantados. Recibo lecturas. Recibo lecturas. No crucéis los rayos, no crucéis los rayos. Ay, qué grande. Ahí. Yo me imagino, Álvaro, ¿has sido tú quien me ha tirado una piedra? No, yo estoy en el piso de arriba. Y Santi, he sido yo, vale, perdón. Bueno, Pero que nos lo muchachos. financien, coño. Hombre, claro, por eso he dicho que Iker, por favor, aquí, nada, que cobramos poco, somos gente de bien. Eso queremos. Bueno, queremos chicos, vigilancia chicas, nada más. muchísimas gracias por haber estado en este pequeño vídeo en el que hemos intentado contar 5 perlitas, 5 historias de misterio y de terror de nuestro país. Si os ha gustado la sección, os ha gustado este tipo de vídeos, por favor, dejadlo en comentarios porque podemos hacer más. No todos de temática de terror, pero podemos seguir viajando por algunos lugares de España y haciendo cositas de estas si os apetece y os ha gustado el formato. Despedirme para que este vídeo no se haga muy largo. Se lo voy a dejar a Alison, pero antes de nada dar las gracias tanto a Jordi, a Santi, a Alison y a David por haber estado en este vídeo y nada más, que ya sabéis, suscribiros, darle al like, compartid la palabra de Punto de Giro y de Iniciativa Girados con vuestros amigos, familiares y algún que otro fantasma de una monja. Alison, todo tuyo. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haber estado todos, que me han encantado las historias, que os quería preguntar, ¿os ha dado algún escalofrío mientras estabais realizando el trabajo de investigación? Alguno. Alguno. No diré que no. Yo ya Pero tuve soy Hulk. bastante cuando lo pasé allí, en el museo, así que ya está. Ha sido solamente rememorar, recordar. Pues nada, que muchísimas gracias. Que eso, que si os gustan las historias, la historia, que a nosotros aquí nos gusta mucho en general, y queréis más cosas así, que no sean de miedo, que sean de, oh, mira, pues a Catalina pues le dio por hacerse el Camino Santiago de rodillas, vamos a contarlo, pues ya está, así mismo, perfecto. O orígenes de por qué tal calle se llama así, por qué tal sitio se hace tal cosa. Pues nada, pues eso, que muchísimas gracias, que a mí me ha encantado, me lo he pasado súper bien, que hoy vamos a dormir todos súper felices y súper calentitos, acompañados de nuestra amiga Sor Úrsula, que en paz descanse y nos proteja. Y pues nada, que hasta el próximo y espero que os guste. Y nada más, que si os gusta el cine, las series, los viajes, los fantasmas, las monjas, los barberos, los puentes y los sillones, ya sabéis que nosotros somos todo eso y mucho más. Somos Punto de Giro hoy, Iniciativa Girados, así que girados, despedidos.